Vale, entonces, a ver, os lo voy a pasar por aquí, ¿vale? Y luego lo pondré ya en Solvam y todo, pero para que veáis ahora de lo que estamos hablando. ¿Vale? Es una plantilla un poco de presentación que tendréis que tendréis que rellenar. ¿Vale? A ver, vamos a abrir por aquí. Os voy a compartir para que veáis. Vale, esto fuera. Vale, entonces se trata de... Vale, se trata de un documento, ¿vale? Para rellenar en el que pues tendréis que poner el nombre de vuestro PCC, ¿vale? Vuestros nombres y apellidos, ¿vale? Una descripción breve de vuestro trabajo, ¿vale? Ahí lo tendréis que poner, ¿vale? Y aquí, bueno, pues un poco vais explicando la... Aquí tenéis un pequeño índice, ¿vale? De lo que tenéis que ir poniendo. Entonces, primero es pues un poco una descripción de la aplicación, ¿vale? Aquí va el objetivo general de la aplicación, informando las características funcionales, ¿vale? Pues de qué forma impactará la vida del usuario, pues cómo va a afectar, qué va a suponer para los usuarios esta aplicación que vais a hacer, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué resultados obtendrá? Pues si vais a reducir tiempos, vais a mejorar la vida del usuario, vais a facilitar, pues yo qué sé, si es una aplicación de, recuerdo así a bote pronto, de pues, gente que ayudaba a la gente de la tercera edad para los cuidadores, pues voy a ayudarlos y mejorar la vida de los cuidadores, o gente que tenga mayores dependientes. O si vais a ayudar en una farmacia, en la administración o tal, ¿vale? Pues, ¿qué va a hacer vuestra aplicación? ¿Vale? De eso se trata un poco la descripción de la aplicación, ¿eh? Todas esas cosas. Vale, investigar quiénes serán los usuarios, es decir, quién va a usar vuestra aplicación, ¿vale? Entonces esto es un poco, si hablábamos ahora de la de dependientes, pues los cuidadores de personas dependientes serían. La de la farmacia, pues empleados de la farmacia que van a utilizarla para trabajar mejor, ¿vale? O si es de una empresa para pues, tienda de las ferreterías del barrio, pues eso, ¿vale? ¿Quiénes van a ser los usuarios de vuestra aplicación? ¿Qué tipos de personas serán? Doctores, pacientes, vendedores, pues todo eso, ¿vale? Lo vais rellenando en función de vuestra aplicación, ¿vale? Investigar los procesos que cubrirás para esta persona, ¿vale? Mi aplicación pues lo que decíamos antes, va a cubrir el proceso de la persona dependiente, desde los horarios de cuidación, desde los datos de las medicinas que se tiene que tomar, de todo, ¿vale? Pues todo eso lo vais poniendo. Los flujos de usuario, que serían los casos de uso, ¿vale? El diagrama de casos de uso. Entonces hacéis la interacción del principio hasta el final, ¿vale? De vuestra aplicación, las posibilidades diferentes posibilidades que tiene toda la aplicación, ¿vale? Desde que entréis, ¿vale? Que ya tenga login, no tenga login, ¿vale? Pues toda la funcionalidad que presenta esa aplicación. Tenéis aquí un ejemplo. Si tu usuario es un operario que toma medidas de una máquina, puede detallar el proceso, pues sería así, ¿vale? El operario se desplaza, observa el estado del cable de conexión, toma la temperatura, ¿vale? Pues en vuestro caso la aplicación haría esto, puedo darle a este botón de opciones, me desplegará esto, esto y esto, ¿vale? Si dentro de eso tengo más opciones, pues podría hacer esto y esto y esto, ¿vale? Pues todo eso explicado en vuestra aplicación con un diagrama de casos de uso. Vale, siguiente punto, la arquitectura de la aplicación. ¿Vale? Llegado a este punto, debes deducir qué fuentes de datos usarás. ¿Vale? De dónde se leerán y almacenarán los datos. ¿Vale? Si tendréis una base de datos propia, si vais a tener base de datos nativas, ¿vale? Los contacts, calendars, base de datos de un servidor propio, APIs de terceros como Google Maps, Sheets, Cloud. ¿Vale? Si vais a utilizar la tarjeta SD del dispositivo, si vais a el sistema de preferencias, memoria del dispositivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es donde se va a guardar la información con la que vais a trabajar, ¿vale? Entonces todo eso.
Entonces, ahora establece las reglas que seguirás para mantener las fuentes de datos sincronizadas, ¿vale? Es cómo vamos a sincronizar esos datos para mantenerlos. Luego, preguntas que os pueden dar inspiración y os pueden ayudar. Pues entonces, ¿qué operaciones de datos tengo que hacer en la aplicación? Actúan sobre cada entidad detectada en el problema. O el usuario podrá sincronizar los datos manualmente, ¿vale? ¿Cuál es el tiempo entre una sincronización y otra? ¿Vale? No es lo mismo una aplicación de mensajería que tiene que hacer sincronización constante como una, por ejemplo, de yo qué sé, de consulta de datos, ¿vale? Por ejemplo, lo que hablábamos del paciente, pues el paciente en el momento que lo consulte es el momento que recoge la información, ¿vale? Entonces es mucho más diversa el acceso a los datos. Cómo evitar que un registro esté pendiente, si el dispositivo no tiene conexión de red, de qué forma se dará la sincronización, ¿vale? Pues todos esos preguntas de cara a los datos, ¿vale? Que vais a guardar y cómo los vais a guardar, ¿vale? Pues os ayudará a saber qué tipo de almacenamiento estáis gastando. Vale, plataforma de desarrollo, vais a hacerlo, ¿vale? Lo lógico y lo suyo es que trabajéis con una de las arquitecturas que estáis viendo, ¿vale? Es decir, el back habéis visto Symfony, habéis visto Spring, ¿vale? Y en el front habéis visto Flutter y habéis visto Angular, ¿vale? Más si alguien quiere montarlo de otra manera o eso, pues lo habláis, ¿vale? Con Rubén o conmigo y ya está, no hay problema, ¿vale? Plantearnos lo que queráis hacer, ¿vale? Pero eso, lo importante sería hacerlo utilizando las 4 tecnologías que habéis visto, ¿vale? Idiomas soportados, ¿vale? Va a ser multidioma, no va a ser multidioma, ¿vale? Entonces eso, cuidado que esto es coste, ¿vale? Hay formas de hacer multidioma fácil, pero al final siempre es trabajo añadido. Vale, versión cascarón. Vale, esto se llama cascarona, montarla con lo que sería una falsa API, ¿vale? O sea, lo que sería con datos falsos, ¿vale? Que simulando que estáis haciendo datos de entrada, pero no hayáis hecho la API aún, ¿vale? Pues entonces, eso, hacéis una aplicación base, tal. Solo te enfocarás en desarrollar las interacciones de la UI, sin tener en cuenta las dependencias externas reales, ¿vale? Porque estamos solo nutriéndonos de datos, ¿vale? Datos ficticios, ¿vale? Entonces, pues simplemente queremos que funcione la base de la aplicación que estamos desarrollando, ¿vale? Debemos listar las tareas de programación asociadas a las funcionalidades. Pues, por ejemplo, crear el proyecto, añadir las librerías, definir la estructura, ¿vale? Si lo hiciéramos con Android Studio, si lo hacemos con Spring, por ejemplo, pues hay que instalar Spring. No, lo que pasa es que Spring es para el back, ya para los datos, pero si lo hacéis con Angular, pues crear el proyecto de Angular, cargar las dependencias si vais a añadir cosas, ¿vale? Si vais a añadir Bootstrap, pues entonces cargar Bootstrap, si vais a añadir material, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues todos esos elementos. Vale, montaros un GitHub, ¿vale? Para crear un repositorio y tener el, así las versiones, un control de las versiones ahí en la parte de GitHub, además de la copia de seguridad. ¿Vale? Login, vais a hacer login, no vais a hacer login, ¿vale? Pues eso, siempre es interesante el saber trabajar con usuarios y contraseñas, ¿vale? Y el saber guardarlos también, etcétera, ¿vale? Pues qué va a tener vuestra aplicación y cómo la voy a hacer y etcétera, etcétera. Vale, la extensión de la tarea, orden y clasificación, depende de la metodología de la resolución de problemas, ¿vale? Como lo enfoquéis, pues al final tardaréis más o tardaréis menos y lo plantearéis de una manera u otra. Conocimientos prerequisitos. ¿Qué necesitas para hacer la aplicación? Si ya lo sabes, si no, si vas a tener que formarte en algo para hacer la aplicación que queréis, pues si quiero trabajar con la cámara y aún no tengo claro el cómo hacerlo. O voy a trabajar con Angular y voy a meterle
una dependencia que aún no tengo muy claro. Por ejemplo, quiero trabajar con Google Maps, pero aún no lo he mirado. Pues eso, es cosas que tenemos que aprender para poder hacerlo en el proyecto que tenemos pensado, ¿vale? Pues las añadimos en conocimientos, requisitos, las que tengo y las que voy a necesitar, ¿vale? Eh, vale, la lista de tareas, pues eso, si queréis implementar el login y aún no sabéis, pues entonces lo ponéis, ¿vale? Aprender a crear instancias, ¿vale? Entender el diseño, pues eso es en función de con la tecnología con la que queráis hacer la parte del login, ¿vale? Pues ya lo planteáis de una manera o de otra, ¿vale? Pues eso, pues tengo que aprender a hacer el login, ¿vale? Y tengo que saber hacer esto, esto y esto, lo ponéis también en el apartado. ¿Vale? Esto también tendrá que ver con el tiempo de desarrollo, ¿vale? Porque es algo que tenéis que aprender, ¿vale? Entonces va a ser tiempo a la hora de desarrollar la aplicación que vais a necesitar, ¿vale? Aprender es tiempo que estáis aprendiendo para desarrollar esa tecnología. Vale, entonces tendréis que desarrollar el prototipo funcional de la app, ¿vale? Vale, entonces mostraréis capturas de pantalla. Esto en el desarrollo, ¿vale? El, el prototipo inicial, ¿vale? Que hagáis, pues eso. Porque luego ya, una vez lo presentéis, ya tiene que ser funcional. Es decir, ya la aplicación, ¿vale? Tiene que funcionar. Ya no es un prototipo en el que enseñaré capturas de pantalla, sino que mostraré cómo funciona, ¿vale? Pues si es una web en Angular, pues cómo la estoy utilizando. Si es una aplicación en Flutter, ¿vale? Pues esa aplicación ya la mostraré en marcha, ¿vale? Conectándose a su API, etcétera, etcétera. Todo lo que le pongamos. Vale, tenéis que especificar un diagrama de tiempos aproximado, ¿vale? De lo que os va a llevar el proyecto. Perdón. ¿Vale? De lo que os va a llevar el proyecto. Y eso, entonces en función de cada fase, el tiempo que os va a costar, ¿vale? Con el diagrama de Gantt. Y luego calculo el presupuesto aproximado de costes, ¿vale? Pues es un poco el cálculo de cuánto va a costar el proyecto. Esto creo que en empresa, ¿no? Hicisteis algo parecido. Si no, me lo decís. ¿Vale? Pero al final es, pues eso, calcular costes, horas de desarrollo, si tenéis que contratar un servidor para hacerlo funcional o no, ¿vale? Pues eso lo aplicáis en el coste de la aplicación para darle al final un precio final a la aplicación, ¿vale? Es un poco pues eso, es un documento, ¿vale? Un poco tipo de vuestra aplicación para el proyecto final, ¿vale? Que tenéis que ir rellenando, ¿vale? Y eso. Pero una prueba, y puede haber, o sea, esto es como lo planteamos y luego puede haber Modificaciones, sí. modificaciones al final, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Vale, Esto ya es para que ya empecéis a afrontar ese proyecto final, ¿vale? El que ya empecéis a ver cómo lo queréis hacer, de qué lo queréis hacer, ¿vale? Empezar ya a haceros preguntas, ¿vale? Para que tengáis ya algo para ir empezando ese proyecto, ¿vale? Entonces se trata de eso, de pensar ya la aplicación que quiero hacer, qué necesidades quiero que cubra, cómo la tengo pensado desarrollar. Luego, me ha pasado mil veces, empiezan pensando que una aplicación, en una tecnología, en tal, y a la hora de luego, lo que pasa es que vosotros casi habéis terminado el curso, entonces ya tenéis esos conocimientos. Pero bueno, pasa que a veces conforme van aprendiendo las nuevas tecnologías, van trasteando con las tecnologías y tal, pues a lo mejor ven que lo que antes les parecía a lo mejor muy fácil así a priori, se les ha complicado y entonces prefieren cambiar, incluso cambiar de aplicación, ¿vale? Pues eso, no pasa nada, ¿vale? O sea, cuando se acerca el momento de poneros de verdad a programar la aplicación y tal, pues a veces aparecen complicaciones y hay que cambiar rumbos, incluso hay que cambiar cosas, pues no pasa nada, se cambia siempre teniendo en cuenta, ¿vale? Eh, pues eso, lo vais modificando y ya está, ¿vale? Yo siempre os recomiendo haceros una especie de diario de bitácora, es decir, empiezo el proyecto, ¿vale? Estas son mis ideas iniciales, tal cual, conforme vayáis cambiando cosas, lo vais a poniendo en vuestro diario, ¿vale? Hoy he cambiado esto, tal cual, no sé qué.
¿vale? Entonces, luego tenéis una visión más global de, pues, de eso, la evolución de esa aplicación, ¿vale? Pero bueno, la idea es eso, que empecéis ya a darle forma pues a esto, ¿vale? A lo que sería empezar ya a pensar ya en el proyecto final, ¿vale? En el TFG. Vale, entonces eso, el archivo, ¿vale? De todas formas os lo subiré a la parte de Solva, ¿vale? Bueno, lo voy a subir en despliegue, ¿vale? Porque os lo he dado aquí en despliegue, pero esto que sepáis que es para el proyecto final, no tiene que ver con la asignatura de despliegue, tiene que ver con la parte del proyecto final, ¿vale? Lo digo porque no hay asignatura de proyecto final, si no recuerdo mal, en la estructura, ¿vale? Lo digo ahora así a bote pronto, pero creo que no había. A ver, mis cursos. Proyecto fin. Ah, mira, sí, proyecto fin de ciclo. Ah, pues mira, os lo pongo aquí. Vale, os lo pongo en la parte de proyecto fin de ciclo. Que está ahí. Perdón. Y pues eso, os lo subo el archivo, ¿vale? Para que lo tengáis ahí el documento de plantilla presentación. ¿Vale? Pensar que esto completo es cuando lo entregaréis a la vez que haréis la presentación de la aplicación. Es decir, haréis toda la explicación de todo lo que os he estado diciendo yo. Lo explicaréis y luego explicaréis vuestra aplicación mostrándola. ¿Vale? Y a ver que subo el archivo. ¿Dónde estás? Esto por aquí. Descargas. Ahí está, plantilla presentación. Documento, plantilla presentación. Vale, pues ya lo tenéis, ¿vale? He subido en la parte de... ¿Hay dudas que tengáis con respecto a esto? Muchas, muchas. Ya, pero bueno, pues dime alguna, dime algo lo que os pueda solucionar ahora. Eh, Tiene que ser muy extensa, con que sea funcional, que es lo que hemos dado hasta ahora. No hace falta alargar tanto. A ver, la aplicación. Sí, A ver, la aplicación yo siempre digo lo mismo, ¿vale? No queráis ser muy, muy ambiciosos, sino que es mejor hacer mm, un prototipo base, ¿vale? Y a ese prototipo base le haces una siguiente versión. Le haces luego, ya la tienes con otra siguiente versión, ¿vale? Entonces, ir haciéndola crecer, obviamente el objetivo no puede ser, pues voy a hacer un CRUD de una tienda. O sea, algo más, un poquito más ambicioso al final tenéis que conseguir una aplicación que pues, resuelva algún problema, ¿vale? Alguna necesidad, que cubra alguna necesidad, ¿vale? Entonces plantearlo así. sí. Luego a Sí, partir de ahí, no me refiero a lo que hemos dado de tienda o todo esto, no de sino, tecnologías, ¿no? Estamos hablando, ¿o no? claro, algo que creamos que pueda ser bueno, pero quiero decir que sea algo funcional, que no nos vayamos, porque le comenté a Edu y hace tiempo un Mm. tipo de aplicación, pero me dijo que tampoco me vaya a comer mucho la Sí, cabeza. por eso es lo que os digo. A ver, empezar por algo, por eso te digo que empieces por algo básico, una versión sencilla de solucionar algún problema, ¿vale? Sí, No quieras ahora montar el sistema de a bordo de un cohete para ir a Marte, ¿vale? no, ya, 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 ya. ¿Vale? Entonces, estáis empezando, estáis tal. Algo que usemos del día a día, pero claro, crearlo nosotros, Claro, más o menos, obviamente, evidentemente. claro, tú piensas que si encima eso es funcional, ¿vale? Lo puedes ver como un caso real de intentar monetizar y todo, ¿vale? Es decir, Sí, sí, si ves el mercado, ves una necesidad y la cubres, chico, puede ser el principio de algo muy bonito, ¿sabes? sí, Entonces, pensarlo por ahí. Y luego ya te digo, desarrolla una versión alfa básica que tenga una funcionalidad básica para lo que quieres y a partir de ahí le vas metiendo complementos o complejidades, ¿vale? ya.
Entonces, eso, el buscar lo primero, eso, buscar ya esa necesidad para cubrir, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿vale? Pensáis ya lo que queréis desarrollar. Pues mira, esta es la idea, tal, y ya te digo, Rubén o yo tenemos la puerta abierta para cualquier duda que tengáis de eso, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eso. Pensar que esto estamos hablando de entrega en mayo, ¿vale? Mayo-junio. Eh, entonces tenéis tiempo, lo que pasa es que vais a tener las prácticas, dependerá de convalidaciones, de eso que estáis trabajando, pues entonces eso ya se habla en su momento y no hay problema por eso. ¿Vale? Pero bueno, pues eso, que le vayáis ya mentalizándoos con ello, ¿vale? Mm. Pues eso. Porque las prácticas, más o menos, ¿hasta cuándo que durarán? Más o menos. Normalmente es de marzo a mayo, de marzo a junio. Todo depende también de las. 200 horas, ¿no? Exacto. Entonces dependiendo del. Si lo hacéis a 8 horas, a veces 3 es. semanas. Sí, exacto. ¿Vale? Entonces siempre podéis empezar en abril y es abril, mayo y en junio las tenéis terminadas. Si empezáis en marzo, pues lo que pasa es que hay empresas que les gusta empezar después de fallas, tal. Pero bueno, ya os digo, ¿Has es. comentado algo? ¿Se convalida el proyecto final con algo? ¿O he escuchado mal? No sé. ¿De qué? El proyecto final no se convalida, ¿no? Bueno, a ver, hay gente con doble grado, entonces en los de doble grado está la posibilidad del grado del proyecto final que han hecho en el grado, pues hablar para ver Ah, si pueden utilizar ese vale, vale. proyecto y cosas así. ¿Vale? Los de primero no tienen esa opción porque los de primero no han hecho el otro grado, Claro, entonces no han hecho ya un proyecto final. sí, 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 está claro. ¿Vale? Entonces la opción del doble grado sí que está ahí, incluso de mejorar lo que tienen, o por ejemplo, si han hecho el proyecto con una tecnología y ahora quieren probar algo con la nueva, por ejemplo, con Flutter, con Symfony, con Angular, con Spring, ¿vale? Pues está esa opción de mejorarlo con, yo qué sé, pues esas opciones están ahí, ¿vale? Vale, vale. Pero vamos, esa es lo único así a nivel de convalidación que yo sepa, es esa. Luego lo de las empresas que te decía de convalidaciones, por si hay gente trabajando, ¿vale? Y la empresa, claro, es que aquí os juntáis una variedad de gente muy diversa. Gente que está trabajando en el sector ya, gente que se quiere meter en el sector, gente que está trabajando en otras cosas y se quiere meter en el sector. Entonces, claro, Eso creo que durante el examen de Flutter, mm, creo que lo comentó Lorenzo, que sería algún caso así, que le enviaran con él. Porque, por ejemplo, si eras autónomo ya o tenías más de un año cotizado en el sector, te las podía las prácticas. No por me eso, acuerdo por si eso. A dijo que ver, habláramos con él, claro, claro, por eso te digo si que era un caso ahí así. el tema de prácticas, por ejemplo, no lo llevo yo, pero sí que sé que eso, que al final sé que está esa variedad que os juntáis de diversas opciones, ¿vale? Por decir así, por lo que os decía, porque el que está trabajando ya en el sector y solo quiere esto como formación, pues le convalida, si su empresa le convalida las prácticas o eso, o nosotros le convalidamos las prácticas, y no hay ningún problema, no hay más historia. Luego está el caso de el que está en otro sector, está trabajando en otro sector y lo que quiere es unas prácticas del sector para intentar ya meter cabeza. ¿Vale? Entonces eso sí que hay que buscar esas prácticas y depende, a ver, las empresas que hay para ver pues más posibilidad de colocación, menos, tal, eso. Que prefiero unas prácticas de formación, tal, pues entonces otro tipo de empresa. ¿Sabes? Que al final por eso os digo que ahí sí que hay que hablar con cada uno de vosotros, qué situación está, para ver lo que necesita o lo que se le puede conseguir, ¿vale? Pero bueno, eso ya estamos hablando de eso, cuando esté ya las asignaturas aprobadas, y cerrar las cosas de prácticas, de todas formas, eso. Ya supongo que os pedirían los currículums, todo eso ya se está moviendo. O sea que, en principio, ¿vale? ¿Más dudas? Hoy es día de dudas, de cosas.
Pensar que sois la representación de la gente que no está también. A ver, el tema de... Creo que Dime. lo daremos con Rubén, ¿no? El tema de enlazar lo que es lo que es esto del Spring con Angular. Sí, claro, Rubén es el que hace al final, Spring, cualquier API, ya sea Spring, Symfony, ya sea Nest, que no lo habéis visto, pero no pero de cualquier API, lo que genera es unos endpoints. Entonces, lo que es la unión, ¿vale? Da igual, por ejemplo, Flutter que lo visteis con Symfony, pero eso da igual porque al final lo que os conectáis desde Flutter es a unos endpoints. Que sí, que los ha generado Symfony, pero los podría haber generado Spring, los podría haber generado Node, Nest, cualquier API que montéis detrás. Simplemente estamos escuchando una petición GET, una petición POST, una petición PUT, una petición DELETE en una URL, Mm, ¿vale? mm, Entonces simplemente es que en la conexión de Flutter pongáis las URLs o en el servicio de Angular pongáis la URL correspondiente a la API. Y ya está, vale, 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 de acuerdo. ¿vale? Ya entiendo. Pero Vale, eso al final, porque Rubén os haya dado Flutter y os haya dado Symfony, no quiere decir que no podáis conectar Flutter con Spring, ¿sabes? O Angular con Symfony, ¿sabes lo que te quiero decir? mm, O sea, no. Por eso os digo que igual Rubén lo conecta con Spring o no tiene necesidad, porque al final lo que os tiene que enseñar es a conectar, ¿vale? Ya sea a una API falsa, ya sea a una API. De hecho, creo que habéis hecho algo con él, pero bueno. eh, la idea es que os enseñe a conectar desde Angular, desde el servicio de Angular, cómo se utiliza el cliente HTTP, ¿vale? Para hacer las peticiones a una API. Ya está. Luego lo otro que vais a poner ahí únicamente es el endpoint. Es decir, ponéis el protocolo, post, put, get, delete, patch, y ponéis el endpoint, ¿vale? La URL, punto. ya, No hay más, no hay más. Vale, vale, vale. ¿vale? Sí, Entonces, sí, creo que me dijo algo también la otra vez que estuve ahí, pero no me acordaba ya. por eso creo que lo tenéis que ver eso de manera global en cuanto a tecnología de front, tecnología de back y la conexión. Al final me da igual que haya en el back porque me va a generar al final unos endpoints con unos protocolos y ya está. Mm, ¿Vale? Y Entonces, todo esto, el día de, bueno, la defensa o la presentación, hmm. esto simulado, ¿no? Abro el Webstone, cargo el Angular y el back lo cargo según bueno, IntelliJ o lo que sea, ¿no? O sea, no... A ver, o- esto es cada uno, ¿eh? Yo he visto quién ah, lo ha subido a la tienda de Google o ha descargado la APK y ha montado la APK y bueno, ya ha tenido un servicio online en el que lo ha hecho online totalmente y totalmente funcional en el momento y hay quien ha abierto el proyecto del IntelliJ, ha abierto el otro proyecto y lo ha cargado en el momento. Y ya os digo que como lo queráis montar, ¿vale? Es totalmente loable. Hay servidores de Spring, ¿vale? A ver si en despliegue, si nos da tiempo, es que tengo que ver a ver cuándo acabo Spring, si lo acabo la semana que viene o tal, para ver si os puedo llegar a explicar algo de despliegue, ¿vale? De todas formas hablaré con Rubén a ver cómo vamos. Pero si os llego a explicar algo de despliegue, pues al final es un poco esa es la idea. El despliegue es cojo y subo lo que estoy haciendo en local, ¿vale? Ya lo monto, ¿vale? Para ejecutarlo ya en el servidor de turno, ¿vale? Lo puedo dockerizar o lo puedo montar con GitHub y cargarlo en el servidor de turno, que es el que lo lanzará. De todas formas, ya os digo, a la hora de la presentación, lo puedes hacer tanto en local, como te llevas el ordenador y lo lanzas en local. Las simulaciones que hacemos en local, ya sea que habéis hecho de Flutter, por ejemplo, o, con Angular, que cargas el WebStorm y lo visualizas y no hay ningún problema. O podéis hacer el build del proyecto de Angular y subirlo a una web que te digo yo, te diga Rubén, ¿vale? Y está montado el proyecto de Angular en la web directamente. ¿Sabes? Al final las dos cosas son válidas totalmente. Es vale. que estaría bien a lo mejor verlo un día para ver las opciones que tenemos
tenemos para subirlo, a ver cómo hacemos la presentación. Sí, las últimas semanas, la última semana o las dos últimas semanas las podemos dedicar a eso. ¿Vale? Hay diferentes opciones. Angular, por ejemplo, yo a los de DAM les monto, que les doy Angular, entonces les monto ahí hacemos el back, lo montamos con Node, ¿vale? Entonces les enseño a subir Node, ¿vale? A hacer el despliegue de Node, les enseño a hacer el despliegue de Angular también, y entonces ven totalmente la web. Bueno, les hago el despliegue, bueno, monto la base de datos también online, ¿vale? Ya sea MySQL o Mongo. Y entonces, pues tienen una especie, aunque no es muy seguro, ¿vale? Porque están trabajando con todo en red, en servidores gratuitos, pero para visualizar lo que es el proyecto, pues ven ya una web montada por ellos, totalmente online, con el servidor ya también, la API montada totalmente online, ¿vale? Y haciendo las peticiones todo totalmente online, nada en local. Pues entonces está chulo el ver eso. Pero bueno, eso, lo dedicamos la última semana, 2 semanas, que tampoco nos quedan muchas, creo que nos quedan 3 semanas, si no recuerdo mal. Porque, No sé cómo nos dices el 18 o si serán los sí, exámenes. el 18 me había preguntado Lorenzo a mí y el 11 uy, pero esto es marzo. El 11 de febrero son las recuperaciones de la primera evaluación, el 18 son la parte de la segunda evaluación. O sea, el examen de la segunda. Así que lo tendremos el 18 y nos queda entonces una, dos, o sea, y esta es la tercera. Sí, nos quedan 2 semanas y esta. Así que, eso, a ver, que lo que os quiero enseñar de Spring a mí, por ejemplo, quiero enseñaros consultas y luego ya control de configuración de bloqueo que aprendáis a bloquear repositorios, ¿vale? Es decir, que podáis bloquear las peticiones get, peticiones post, peticiones put, delete. ¿Vale? Por ejemplo, si un repositorio es solo de lectura, no vamos a hacer inserciones directamente en él, pues poder bloquear las peticiones put, las peticiones post o delete, ¿vale? Y dejar abiertas las get. Pues cosas de esas, eso sí os lo quiero enseñar. Pero vamos, eso me lo liquido yo. Hoy os quiero enseñar las peticiones, ¿vale? Ahora recorregiremos un poco los ejercicios de ayer y os enseño peticiones. El martes que viene corregimos los ejercicios de peticiones y el propio martes os enseño la configuración, o el miércoles os enseñaría lo que es la parte de configuración, ¿vale? Y ya a partir de ahí lo siguiente sería eso sería, estamos hablando 25, estamos aquí. ¿Sí? Estamos en 25 de enero porque no, aquí 25 de enero estamos aquí, ¿vale? Entonces estamos hablando de que el 1 y el 2 vemos lo que os he dicho, bueno, el 31 y el 1, perdón. Y nos quedaría el 7 y el 8 y el 14 y el 15 para ver la parte de despliegue, ¿vale? Para hacer pues enseñaros en la parte de despliegue, dockerizar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos ahí 4 sesiones para enseñaros eso, ¿vale? Entonces, Vale. bueno, pues esa es un poco la idea de lo que tenemos. Vale, voy a parar ¿Tenéis más preguntas de lo del proyecto final y eso? ¿El proyecto es Dime. antes o después de las prácticas? A ver, normalmente es entre comillas después, pero puede ser que hay gente que aún esté haciendo prácticas y venga a defender el proyecto. Porque se entrega normalmente la primera semana de junio o por ahí. Entonces hay gente que igual aún está en prácticas. Vale, Pero sí, normalmente es después de las prácticas. vale, vale. ¿Vale? ¿Más dudas del proyecto? Para septiembre no se puede entregar, ¿no? A ver, esto es como todo, aquí hay cada uno. Si quieres entregarlo el año que viene, eres totalmente para ti. El tema es la matrícula, ¿vale? No sé, a nivel de gestión, yo es que ahí ya no lo llevo. Pero a nivel educacional, ¿vale? Lo puedes entregar el año que viene o incluso hacer las prácticas el año que viene y eso no hay ningún problema. ¿Vale? Ha habido gente, por lo que sea, pues que este año no le ha ido bien hacer las prácticas, pero quería esas prácticas para intentar colocarse en empresa o, ¿sabes?
Entonces las ha atrasado a septiembre. Además hay empresas que buscan a veces en septiembre o tal, pero eso sobre todo pasó después de la pandemia. Pero bueno, pero hay veces que pasa. Este año, por ejemplo, había una empresa de agricultura de Rafael Buñol de ahí que buscaba gente, pero para septiembre, para empezar las prácticas septiembre-octubre o algo así. Y esa el año pasado ya se quedó a muchos chavales. Y entonces, pues eso, hay veces que pasa, que buscan en esa época, pues al final cuando tienen necesidad. Pues eso, entonces hay veces que pasa eso. A partir de ahí ya, cuando ya te digo que tienes libertad para hacerlo. Ahora ya el rollo, el tema de económico y tal, ese ya es hablar con el centro y eso ya no me meto ahí. Yo te digo a nivel docente, pues eso sé que no hay problema al año siguiente se guardan las notas, se guarda lo que sea y te lo sacas el año que viene el título y ya está. No, pero me refiero, tú ahora en práctica, si te quedaras allá que te contrataran para trabajar, Sí. ¿el proyecto lo tienes que entregar sí o sí este año o lo Claro, tienes que claro, a hacer? ver, la cosa es, esto normalmente es, cuando pasa eso, de hecho, muchas veces vienen a entregar el proyecto y dice, y me ha pedido la empresa que me quiere contratar, dice, y necesito la firma, tal cual, ¿vale? Entonces, a la vez que me presenta el proyecto, pues ya, como es el último trámite, ese proyecto, si lo tiene aprobado, que normalmente sí, pues ya se habla con recepción, se habla con administrador, con administración, perdón, y ya gestiona toda la parte del proyecto para tener el título, para que lo entreguen en la empresa y ya está, ¿vale? Pero que vamos, que normalmente suele ser una cosa y la otra. Porque para que te contraten al final necesitan el título, ¿vale? Para contratarte con el cargo adecuado. Entonces, claro, si no te lo sacas en el momento el título, pues entonces no te pueden contratar con eso. Entonces, Bueno, yo he visto empresas que sin sí, tener, sí, pero te solo que contratan sabes como, hacer las cosas, pero te contratan como auxiliar administrativo, como, claro. ¿vale? Te tienen que contratar con algo genérico a tus estudios, a lo que tengas, ¿vale? Pero ya no te pueden contratar como informático, con lo cual es un año menos que estás hasta que tengas el título, pues ese tiempo es tiempo que no estás como con el grado que te toca. Bueno, que técnicamente estás con el grado que te toca por no tener el título. Pero vamos, yo sé que todos os lo vais a sacar, porque al final no veáis el proyecto como una montaña, de verdad que no, al final no es más que lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Pero pues eso es un poco más complejo en cuanto a que va a ser algo vuestro, que lo vais a desarrollar desde cero y tal, ¿vale? Yo Pero la duda que tengo, como iban a dar José Ramón, es hasta dónde abarco, cómo de grande tiene que ser. no, por, Porque por hicimos eso. en el primer semestre con Rubén, que era eso, Flutter, la aplicación del restaurante Sí, sí, la y aplicación completa. eso valdría. Claro, claro, eso valdría. Lo que pasa es que, a ver, eso valdría hecho por vosotros. Claro, claro. O sea, una Nos de... Sí, pero... compensa, claro. Claro, claro, la idea, pero sí, es eso, es hacer una aplicación, pero el cuanto abarco es lo mismo que os lo he dicho antes. Ir a algo básico, empezar por algo básico. Porque si os empezáis algo muy gordo, os va a abrumar. Os va a abrumar, os va a dar pereza meterle manos, va a costar más desarrollarlo y entonces al final se os va a hacer un nudo, ¿vale? Os va a hacer bola y va a costar mucho desarrollar eso. Mientras que si hacéis una versión alfa, lo que sería el esqueleto básico de la aplicación que queréis hacer, ¿vale? La vais desarrollando y a partir de ahí pues va creciendo. Pues entonces si tengo una funcionalidad que, aunque sea empiece una funcionalidad de un CRUD básico, de añadir elementos, ¿vale? Lo que os decía de la farmacia, del stock de la farmacia, ¿vale? Pues empiezo añadiendo los productos, pero luego pues a lo mejor quiero meter también que pueda meter una señora, llevar a su bebé y pesarlo en la báscula. Pues entonces le doy opciones, ¿vale? Opciones de pesado de bebé, tal, o medición de bebé, tal. O quiero también un tensiómetro. Pues entonces también que tenga opciones en la aplicación de la farmacia para medir la tensión a la gente, ¿vale? O... Perdón. O guardar la información de la tensión, ¿vale? Pues eso.
Todo eso lo podéis, lo vais gestionando, lo vais añadiendo en módulos posteriores. Claro, pensar que Rubén y yo cuando desarrollamos la aplicación, ¿vale? Esa aplicación se desarrolló durante el verano y este año se ha hecho una versión mejorada o ampliada, ¿vale? De esa versión. Pero, pues eso, se planteó una idea y a partir de esa idea se desarrolló esa aplicación. Y de lo que teníamos originalmente o lo que propusimos originalmente a lo que se desarrolló al final, fue evolucionando. Porque es así, porque estas cosas son como seres humanos, pero al final evolucionan, son como orgánicos. Entonces, de lo que tú piensas inicialmente a lo que acabas desarrollando, pues cambia y va cambiando. Entonces, por eso os digo que no os agobiéis, pensar en algo básico, en algo, una necesidad, lo que os decía, para cubrir, ¿vale? Y a partir de ahí empezáis a pensar en desarrollar, eh, mirar el documento, ¿vale? Os va a ayudar a ver lo que tenéis que hacer, cómo lo tenéis que hacer, qué queréis cubrir, a quién se lo vais a enfocar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso os irá ayudando. Hacer luego los casos de uso que decíamos desde el principio, vale, pues me logueo. Entonces me va a salir este menú, este menú, este menú. Vale, esto voy a tener esta opción, esta opción. Pues al principio empezáis con que tengas un único menú o una única opción que sea, pues lo que decíamos, introducir medicamento o recoger medicamento, ¿vale? O actualizar medicamento. Y luego pues vais añadiendo funcionalidades, la del bebé, la de la atención, etcétera. Vale, por decir ahora lo de la farmacia que me viene, ¿sabes? Pero que Empecemos con algo básico y si la tenemos completa, igual poco a poco vamos ampliando claro, claro, entonces nosotros, cogeréis, nuestra. cogeréis confianza, ¿no? Y para el propio desarrollo del proyecto final, pero que me refiero que si vais haciendo poco a poco, ¿vale? Os irá resultando pues más sencillo, ¿vale? Entonces, yo sé que lo más duro es empezar. El primer paso, el segundo paso es el más complicado, porque es cómo afronto esto. ¿Vale? Entonces, lo mejor es eso, el empezar a rellenar este archivo que os doy yo, ¿vale? Pues buscáis la idea y empezáis a desarrollar, ¿vale? Empezáis a desarrollar, pero nada de desarrollar en aplicación ni nada aún. Ahora es desarrollar pensando cómo lo que queréis hacer. La estructuración de cada página, de Exacto, cada página. La idea. exacto, exacto. Desarrolláis esa idea, ¿vale? Para que vaya cogiendo forma. ¿Vale? Pues entonces eso, las necesidades que cubre, a quién va dirigido, el flujo de casos de uso, ¿vale? El flujo de usuario. Pues entonces eso lo vais desarrollando, ¿vale? Y ya cuando tengáis ya un esqueleto, que ya veáis bien le veáis la forma, ¿vale? Pues entonces decís, vale, pues ahora ya tengo claro que lo quiero hacer en esta tecnología, pues voy a empezar a hacer esa parte, o voy a empezar a crear el proyecto, ¿vale? Y eso, y al principio, pues os lo creáis sobre un JSON falso, ¿vale? O creáis un archivo JSON con el que haréis como si fuera un get, ¿vale? Para coger la información y tal. Cuando ya tengáis claro eso y el objeto con el que queréis trabajar y tal, pues entonces ya montáis el back. Montáis el back, que os devuelva ya el objeto, que pueda insertar objetos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues eso, vais haciendo poquito a poquito. Y esto lo haría, yo lo rellenaría lo último, ¿no? Ya teniendo lo que es toda la aplicación, aquí ya es más fácil rellenar lo que es la plantilla, ¿no? De presentación. Yo es lo que os digo, lo haría al revés, es decir, la plantilla te va a ayudar a desarrollar el principio de tu aplicación. O sea, la plantilla te va a ayudar a qué quiero hacer, a quién se lo voy a dirigir, ¿vale? Y entonces ahí vas montando los casos de uso. Ya, pero es que yo ahora viendo la plantilla, si no sé qué No, qué claro, voy a pero hacer, eso es lo que me tenéis voy que a estar hacer. liando con la plantilla. No, hombre, pero primero es la idea. Lo primero es ni plantilla, ni aplicación, ni leche. Lo primero es la idea. Lo primero es lo que os digo de buscar la necesidad. Es sobre qué lo quiero hacer. ¿Vale? Sobre qué lo quiero hacer. Entonces empezar a pensar, pues eso, sobre qué lo quiero hacer, a quién se lo quiero dirigir, vale, eso. Entonces, eso ya es información de la plantilla, es decir, cuando ya tengáis claro eso es, vale, pues la descripción, pues lo que te estoy diciendo,
¿Cómo va a funcionar? ¿A quién va a ir dirigido? ¿Cómo va a ir dirigido? ¿Qué idea tengo? ¿Vale? Pues eso ya lo vas riendo. Ya te digo que esto luego lo irás cambiando, lo irás desarrollando. Pero pues vas viendo que coge forma, ¿vale? Vas viendo que coge forma. Luego, cuando ya tengas más o menos importante los casos de uso, ¿vale? Te montas el diagrama, ¿vale? Para ver lo que quieres que vaya haciendo tu aplicación. Entonces, cuando ya tengas eso, ya puedes empezar a pensar en papel, ¿vale? Estructura de pantallas, es decir, quiero que aquí haga esto, luego en esta otra quiero que salga este menú, que me dé estas opciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cuando ya tengáis una estructura más o menos así en papel, podéis empezar a pensar en programarla, ¿vale? Pensar en hacerla, en pasarla ya a desarrollarla, ¿vale? Ya sea en Flutter, Angular, Android, Ionic, Swift, me da igual el lenguaje, ¿vale? Pero pues eso, el poneros a desarrollarla, ¿vale? Y cuando se empiece a desarrollar, ¿qué sería mejor? ¿Empezar por el front o por el back? Por el front, tú montas el front, que es la parte visible, por eso te digo, porque el back lo puedes falsear. El back tú montas, La base de datos es más importante. sí, pero al final, el, para empezar a desarrollarla, ¿vale? Lo importante es la idea, que es la que vas a mostrar. Cuando ya tengas clara sí o sí la idea, ¿vale? Entonces creas el modelo de datos con el que vas a trabajar. Ese es importante, eso es lo básico. Cuando el modelo de datos lo vas a trabajar tanto en el front como en el back. Entonces, cuando tengas ese modelo de datos ya claro, cuando ya esté claro, es que el problema es si montas una base de datos y es más fácil montar un front sobre un falso JSON de un modelo de datos y lo vas modificando sobre la marcha. Pues esto no me viene bien ahora. Pues esto lo voy a cambiar a otro tipo. Esto que lo había montado como un objeto, mejor lo monto como colección y trabajo así. Y así luego ya montas la base de datos cuando la tienes más o menos clara. En el punto en el que ya ves que es estable, ya que ya no estás haciendo modificaciones, porque ahora sí que estás contento con ese modelo de datos, ahí ya monto una base de datos con ese modelo y monto ya la API en función de ese modelo de datos. ¿Por qué? Porque si no, lo que te puede pasar es que le acabes cambiando la base de datos 80 veces. Que me ha pasado, que al final, que ya te digo, que hay veces que, por ejemplo, la que estamos hablando del restaurante de la de Flutter, esa la cambiamos 80 veces. Y acabamos haciendo Rubén una versión y yo otra versión, o sea que, para que veas. Pero, bueno, que luego también se puede empezar por el back tranquilamente, te montas tu API, la tienes clara y a partir de ahí montas la aplicación. Perfecto, no pasa nada. ¿Vale? ¿Más dudas? Nada, ya, todo claro, entonces. O sea, claro, dentro de del follón que tenéis ahora en la cabeza. Claro, bueno, imagino que aunque acabemos, una vez cuando acabemos las clases, Hmm. seguiremos poniéndonos en contacto con Sí, vosotros sí, para Rubén, cosas no te para... preocupes. Rubén y yo estamos ahí, seguimos estando ahí y no nos vamos, salvo que Vale, nos vale. contraten por 10.000 euros al mes, estaremos aquí ¿vale? Para contestaros los correos, no te preocupes. ¿Vale? O si algún día necesitáis alguna tutoría o algo puntual, tal, pues se habla y se mira a ver, ¿vale? No os preocupéis. Es eso. Si es algo que os puede ayudar Rubén, pues Rubén. Si os puedo ayudar yo, cualquiera de los dos, pues indiferente, ¿vale? Al final eso no os preocupéis que vamos a estar ahí. No os vamos a dejar sueltos ahí de... Venga, ya me traes una aplicación en mayo, venga, hasta luego. Así que no os preocupéis, ¿vale? Simplemente eso. Simplemente que ya vayáis pues pensando en ello y tal. Yo sé que además ahora vendrán los exámenes y tal, pero bueno, es importante eso. Si podéis dedicarle ratitos a ir ya pensándola, ¿vale? A ir, eh, bueno, y si tenéis huecos para ir. Al final también os sirve de estudio, ¿sabes lo que te quiero decir? El ir pensando o ir desarrollando cosas, ¿vale? Os viene bien también para eso. Como que me ha parecido
quiero leer también, prototipado también hay que hacer. Sí, sí, a ver, el prototipado es al final pues una versión, lo que decíamos, una versión inicial, el que vais a empezar a ir haciendo. Por eso os digo, hacéis una versión con una API falsa, pues eso, sobre un JSON montado por vosotros, y luego ya cuando montéis la API, pues ya funcional totalmente. ¿Vale? Pero al final es eso, una primera versión. Piensa que estamos ahora a 4 meses o 3 meses, 4 meses de la entrega final. ¿Vale? Entonces, pues eso, de momento, el que vayáis haciendo unas primeras versiones, vayáis trasteando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya os digo que de aquí a lo que entreguéis en junio, pues va a cambiar mucho. Pero bueno, pues eso, sí, que hagáis unas primeras versiones para eso, para, para ir viendo que va avanzando la cosa, más que nada. ¿Y el archivo este sobre cuándo lo entregamos? A ver, este lo entregáis a la hora de la defensa, ¿vale? Ah, no es ahora ya, vale. No, este es para que tengáis ya, a ver, se suele pedir para ver cómo vais más o menos, pues eso, lo que pasa es que también se suele desarrollar antes, lo que pasa es que este año al final ha sido un poco así, a salto mata. Pero para ir viendo cómo vais en el proyecto, entonces se ve a la altura de, creo que por febrero, marzo, se ve para ver cómo vais con el proyecto, tal. Vale, normalmente también en el modelo normal E y E también se ve, lo entregáis, ¿vale? En empresa, cuando hacéis empresa, entonces sí que se entrega este proyecto. Lo que pasa es que vosotros, uy, que como vosotros lo hacéis de manera diferente en empresa, Sí, porque lo puede ser hicisteis que me inventé un proyecto por no eso, que lo lo haga. hicisteis en la primera evaluación, ¿no? Empresa. Sí, Por eso te digo. Entonces también eso hace que, bueno, no lo hayáis hecho pues más serio, por decir así, ¿sabes? Tengo que proponerles a ver si pasamos empresa a la segunda, inglés en la primera, y así tiene más lógica para esto. Pero bueno, es otro tema. Eso, entonces esto lo defendéis, es lo que presentáis a la hora de defender el proyecto, ¿vale? Porque mostráis esto, pero al final de una manera en presentación, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que lo vayáis rellenando ya para conforme vayáis, pues eso. Si ya voy teniendo la idea tal, pues entonces empiezo a rellenar pues la descripción, la parte de los usuarios. Cuando ya tenga claro los casos de uso, pues entonces relleno los casos de uso, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto está pensado para ser una ayuda, ¿vale? Una especie de muleta para vosotros para la creación de la aplicación. ¿Vale? Entonces, igual es también una muletilla para la defensa, es decir, para que no vayáis a pelo a la defensa, sino que tengáis, pues es una guía un poco de explicar vuestra aplicación. Pues he hecho esto, esta aplicación pensada para estas personas, tal, porque he considerado que hacía falta cubrir esta necesidad. Mi aplicación puede hacer esto y esto y esto, ahora os lo enseñaré. ¿Vale? He utilizado esta tecnología, utilizando tal, ¿vale? Guardo en tal sitio, la API la he montado con tal otro, ¿vale? Pues un poco eso, ¿vale? Pues eso, ¿Hay algún tiempo mínimo que tiene que durar? yo que sé, mínimo, 5 o 10 minutos solemos estar ahí, por lo menos, entre que me explicas la aplicación, luego la lanzas y la muestras, ¿vale? Al final, pues eso, entre 5 o 10 minutos o 20, depende, Yo creo ya que te digo. 20 o algo así, ¿no? Sí, más o menos, es que depende al final de cada uno y lo que quiera mostrar, ¿vale? ¿Pero hay que ir explicando código y todo eso o no? No, no, el código al final, el proyecto está ahí, entonces lo que tienes que explicar es la aplicación y ya está. Lo que has hecho en la aplicación, o si te preguntamos algo pues mira, ¿y esto con qué lo has hecho? O esto con... Es que sepas responderlo y ya está. Al final es tu aplicación, vamos, la que sabes no te defender. lo hayas copiado. Ba- Que Básicamente. enseñes, que no enseñes un PowerPoint que no has visto en tu vida. Eso. Y te preguntan algo, sepas de dónde viene.
Exacto. No, y a la hora de mostrar la aplicación, pues eso, saber lo que es cada cosa que has hecho. Al final la has hecho tú, tienes que saber hacerla, tienes que saber defenderlo. ¿Vale? Entonces, sí, WordPress no se puede hacer, ¿verdad? en WordPress, verdad, si es de verdad la pregunta, es no. Ya lo sé, claro. Vale. Vale, entonces, pues eso. Al final es, ya os digo, tampoco tenéis que hacer aquí la divina papaya, ¿vale? No es la divina papaya, pero bueno, pues eso. Que hagáis una aplicación vuestra, si es que no es más, es lo que se pide. Que seáis capaces, y es que yo lo digo siempre, al final, esto al que mejor os viene es a vosotros, porque esto es un claro ejemplo de lo que podéis hacer, mostrárselo a una empresa. De, mira, esto es lo que he hecho yo de proyecto final y es una aplicación totalmente funcional. ¿Vale? ¿Vale? ¿Una duda más? Vale. Pues entonces paro.